¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con una palabra que usamos todo el tiempo, pero que desde el punto de vista legal es un verdadero laberinto, la palabra empresa. ¿Qué es realmente una empresa para la ley argentina? Bueno, vamos a desarmarla pieza por pieza. A ver, pensemos en esto un momento. Imaginen un cafecito de barrio, una fábrica gigante de autos y una aplicación que usamos en el celular. Para nosotros, todos son negocios, ¿no? Pero para la ley, la cosa se pone mucho más interesante. Y acá está el centro de todo el asunto. No hay una sola definición que nos diga, esto es una empresa y punto. Resulta que el derecho comercial, el laboral, el fiscal, cada uno usa la palabra a su manera. Y esa ambigüedad es justamente lo que tenemos que entender. Para entender la foto de hoy, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ver cómo los juristas se rompieron la cabeza tratando de definir qué era una empresa. Y fue un debate con dos bandos bien marcados. Básicamente, había dos grandes ideas sobre la mesa. La primera, el criterio subjetivo, decía que la empresa era como una persona, un sujeto con derechos propios. ¿Pero qué pasó? La ley argentina dijo, no, para nada, porque los únicos sujetos son las personas de carne y hueso o las sociedades que se crean formalmente. La segunda idea, el criterio objetivo, la veía como un objeto, o sea, un montón de cosas juntas. Pero claro, esta visión se quedaba corta. Se olvidaba de lo más importante, la gente, el trabajo, el motor del negocio. Y ojo, hubo más intentos, ¿eh? Algunos dijeron, es una actividad, pero la palabra actividad era demasiado general, muy poco precisa para la ley. Otros, desde una mirada más laboral, la definieron como una institución, un grupo de gente con un fin común. Pero ninguna de estas teorías lograba pintar el cuadro completo. Y todo este recorrido nos trae hasta hoy. El Código Civil y Comercial argentino, en lugar de encapricharse con una única definición, hizo algo mucho más práctico. Creó un sistema de 3 conceptos que se relacionan entre sí y que finalmente ponen un poco de orden. La base de todo, el punto de partida, es este concepto: la actividad económica organizada. Pensemos en esto como la categoría más grande de todas, el género. Es básicamente cualquier serie de actos coordinados que buscan un fin económico y que tienen una organización propia, más allá de la persona que la maneja. Entonces, la actividad económica organizada es como el gran paraguas, y debajo de ese paraguas conviven dos especies. Por un lado está la empresa propiamente dicha, que es una versión más compleja de esa actividad, donde ya hay profesionalismo, riesgo, y por otro lado está el establecimiento, que es simplemente local, las máquinas, lo físico. Es clave entender que no son sinónimos. Bueno, ¿y por qué nos complicamos tanto con esto? La razón es súper práctica, porque la ley te exige cosas distintas dependiendo de en qué categoría caigas. Por ejemplo, una simple actividad económica organizada quizás no tiene que llevar libros contables, pero si sos una empresa, sí o sí tenés que hacerlo. O sea, esta diferencia tiene consecuencias muy concretas. Ok, ya entendimos la estructura legal. Ahora vamos a hacer como si tuviéramos un bisturí y vamos a ver los componentes, de qué está hecho un negocio por dentro. La respuesta legal tiene un nombre y apellido: Fondo de Comercio. El fondo de comercio es, en criollo, todo el conjunto de bienes, tanto los que se ven como los que no se ven, que una persona organiza para que su negocio funcione. Es la parte objeto, la parte material y tangible de la empresa. Empecemos por lo fácil, lo que podemos tocar, los elementos materiales. Hablamos de las instalaciones, como los cables o las heladeras, las máquinas, los escritorios, las herramientas, la mercadería que está en la góndola, las materias primas, todo lo físico. Pero, muchas veces, lo que de verdad vale oro es lo que no se puede tocar. Los elementos inmateriales, el nombre del negocio, su reputación, esa clientela fiel que vuelve una y otra vez, el derecho a estar en esa esquina increíble, las patentes, las marcas. Acá está el verdadero corazón del valor de muchos negocios. Y cuando juntamos muchos de estos intangibles, aparece algo que se llama valor llave. Es como esa magia, ese plus que tiene un negocio para generar más ganancias que la competencia, solo por su buen nombre, su ubicación o su clientela. Es un valor súper potente. Miren qué interesante cómo se puede descomponer este valor. Es tremendo. La clientela puede llegar a ser el 40% del valor llave. Esto nos muestra clarísimo que un negocio no es solo fierros y productos, son las relaciones. Es la confianza que se construye. Muy bien, ya sabemos qué es un negocio y de qué está compuesto. Ahora la pregunta del millón: ¿qué pasa cuando se vende? Bueno, no es tan fácil como dar las llaves y listo.
Hay todo un procedimiento legal diseñado para que nadie salga perjudicado. Y esa protección tiene nombre propio, Ley 11.867. Es una ley que se dedica exclusivamente a regular cómo se vende un fondo de comercio, para que el proceso sea transparente y para cuidar los derechos de todos, los acreedores, el que compra y el que vende. El proceso es súper metódico, casi una coreografía. Primero se firma un acuerdo y el vendedor tiene que blanquear todas sus deudas. Después se publican anuncios en los diarios para que todo el mundo se entere. Ahí, los acreedores tienen 10 días para levantar la mano y reclamar lo suyo. El comprador tiene que guardar la plata para cubrir esas deudas. Recién después de todo eso, se firma el papel final y se inscribe la venta. No se puede saltear ningún paso. Y hay que tomarse esto muy, muy en serio, porque si alguien piensa, me hago el vivo y no sigo el procedimiento, la ley es lapidaria. Este artículo lo dice clarito: si el proceso no se respeta, el comprador, el vendedor y hasta el que hizo de intermediario son todos responsables por las deudas. Las consecuencias son enormes. Después de ver todo este papeleo y estos pasos tan estrictos, la pregunta cae de maduro, ¿no? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Cuál es el fin último de toda esta burocracia? Y la respuesta es simple, pero muy poderosa. Todo esto protege a los acreedores. Evita que un dueño lleno de deudas venda su negocio de un día para el otro y desaparezca, dejando a todos colgados. Al final del día, lo que se busca es que el comercio sea un juego más estable, más transparente y más justo para todos. No se trata solo de una venta, se trata de la confianza de todo el sistema.